Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Barreda. Es un caso muy conocido acá en Argentina y lo sé, perdón. Vuelvo a poner un caso de Argentina porque salieron noticias importantes acerca de él. Más que nada por eso, y no deberían descontar esto de la semana de casos latinoamericanos, es decir, en lugar de 7 videos, tenemos 8. Le acabo de agregar uno más y creo que lo voy a agregar más porque cada vez que hago videos de casos latinoamericanos me recomiendan más y me interesan algunos otros. Entonces esto va a ser más largo de lo que tenía pensado. Pero bueno, eso, no estoy reemplazando ningún caso latinoamericano, solamente estoy agregando uno porque se hizo noticia estas últimas semanas. Así que esa es mi explicación de por qué hay otro caso argentino tan cerca esta misma semana. Informo de vuelta que mi flequillo está haciendo lo que se le canta, así que tenemos que trabajar con esto hoy. Pero bueno, es un caso que me parece bastante importante, porque a día de hoy todavía hay discusiones acerca de si lo que hizo estaba justificado o no. No les voy a adelantar mis pensamientos, pero supongo que los que están en Twitter, los que me siguen ahí, sabrán más o menos lo que opino acerca del caso. Así que eso me lo reservo para el final. Sin nada más que decir, acá en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, comencemos. La persona que están viendo ahora mismo era Ricardo Alberto Barreda, o como se lo conocía, Conchita Barreda. Nació el 16 de junio de 1936 en Buenos Aires, Argentina. No hay mucha información de la cual podamos comprobar su veracidad, así que lo que podemos decir acerca de su vida temprana fue que lo criaron de una manera común para su época, resultando en un hombre que terminó siendo chapado a la antigua, como diríamos acá. Es decir, muy conservador, un poco machista, cosas que vamos a ver más tarde en su vida. Después de sus crímenes se lo llegó a describir con varios problemas psicológicos arrastrados de su infancia, causa de su padre ausente y una madre un tanto posesiva. Una vez terminado el secundario, Barreda comienza a estudiar en la carrera de medicina odontología, y es más o menos para esa época que conoce a Gladys McDonald, con quien finalmente se casa. Juntos tuvieron 2 hijas, Cecilia y Adriana. La familia vivía en una casona de 2 pisos en la ciudad de La Plata, en pleno centro, donde Barreda también tenía su consultorio odontológico. El matrimonio no era muy bueno que digamos. Él mismo dice que su esposa y sus hijas lo humillaban constantemente, y es justamente de esta humillación que nace el apodo Conchita. Sin embargo, cabe decir que esta historia nunca se pudo comprobar del todo, ya que él sería la única persona testigo de todo este maltrato. Lo que sí se sabe es que Barreda tenía varias amantes y acosaba a cuanta mujer pudiera. Esto que les estoy diciendo justamente no es solo algo que pasara en esa época, sino que lo llevaría incluso hasta sus últimos años de vida. Acosaba a mujeres en su consultorio, en la calle, a amigas de las hijas, realmente con cualquier mujer que pudiera. Esto trajo claramente graves problemas en el matrimonio, cosa que resultó en la separación del mismo. La separación se hizo definitiva una vez que Barreda consiguió una amante en la ciudad de Mar del Plata, momento en el cual decidió dejar a su familia y mudarse con ella. Sin embargo, al cabo de unos meses volvió con su familia y su suegra. Y es entonces que llega noviembre de 1992, que es cuando ocurren los hechos. El 15 de noviembre de este año, Ricardo Barreda llegó a su casa y asesinó con una escopeta a toda su familia. Esta, por cierto, era una escopeta calibre 16,5 que su suegra le había regalado varios años atrás. Luego de cometer estos crímenes, fue al cementerio a visitar a sus padres y a hablar con ellos. Se contactó con su amante y pasaron la tarde en un hotel y luego fueron a comer pizza. A la noche, Barreda regresó a su casa y llamó a la policía para informar que había 4 bultos en la casa, que eran en realidad los cadáveres de su familia. Cuando llegó la policía les informó que probablemente habría sido un robo por el estado dentro de la casa, ya que él se había encargado personalmente de desacomodar todo dentro de este lugar. La persona que se encargó de ver la escena del crimen y revisar qué había pasado era Ángel Petty, el subcomisario. Le sorprendió la frialdad de Barreda a la hora de decirle lo que había pasado. Le contó que se encontró con cuerpos dentro de la casa, no con su familia, sino más bien como
con bultos. Entonces le parecía extraño que se refiriera a ellos de esa manera, cuando él sabía que las personas en esa casa eran su familia. Además estaba muy tranquilo, muy relajado, e incluso llega a decir que Barreda estaba en la calle acariciando a su perro, como si nada hubiese pasado. Ángel Petty se dedicó a revisar la escena del crimen y ahí encontró algo muy extraño. Toda la casa parecía estar dada vuelta excepto una habitación, y esa era específicamente la de Barreda, la única que no tenía desorden, en la cual todo estaba prolijo, la cama estaba hecha, los zapatos estaban listos, el suelo estaba lustrado, no había desorden en ninguna parte. Entonces, ¿por qué un ladrón entraría a robar, se desharía de una familia y no entraría específicamente a un cuarto? Entonces, Petty le dice a Barreda que se irá a buscar unos sándwiches y lo deja con una copia del Código Penal en el artículo 34, cosa que leyera cómo se manejaba la inimputabilidad y cómo se manejaba también el si la persona comprendía o no la criminalidad de sus actos, cuestión que más tarde en el juicio sería importante. Y es después de un rato de dejar a Barreda con el Código Penal que Petty vuelve, y entonces comienzan las preguntas. El diálogo que tuvieron fue el siguiente. Petty comienza a preguntarle acerca de un curso de criminología que había hecho Barreda hacía tan solo unos días. Barreda en ningún momento intentó desmentirlo. Él había hecho un curso sobre criminología unos días antes en el colegio de abogados. Evidentemente Barreda le pregunta cómo lo sabe, y el policía no contesta, pero también le dice que sabe que estuvo practicando tiro contra un árbol. Barreda le sigue preguntando quién se lo dijo y cómo lo sabe. Y entonces el subcomisario le dice que con una condición le diría. Barreda le pregunta cuál, y él le dice que usted me diga dónde está la escopeta con la que mató a su familia. Es entonces cuando Barreda le contesta: la tiré en Punta Lara. No fue muy difícil que Barreda contestara que había matado a su familia, no fue muy difícil darse cuenta tampoco, porque a pesar de que la escena estaba desordenada, como si fuese un robo, había muchas cosas fuera de lugar. Cosas que no concordaban con un robo justamente, como por ejemplo que su habitación, solamente su habitación, estuviese limpia. Porque justamente la habitación de una de las personas mayores dentro de la casa no sería examinada por ladrones. No tiene sentido. Y además, acá hay un punto muy importante que muchas personas no consideran a la hora de ver este caso. Y es que Barreda evidentemente lo estaba planeando. A ver, fue un curso de criminología, él ya tenía una idea en la cabeza acerca de lo que hacer con respecto a los cuerpos, intentó ocultarlo pero lo hizo bastante mal. Parece ser que un solo curso de criminología no te da todas las respuestas. Y hay otra cosa que me enteré recientemente y de la cual no se habló demasiado. Tengo mis propios razonamientos acerca de por qué no se habló, pero no voy a contarles eso. Les voy a contar lo que descubrí. Resulta ser que en el juicio oral, los peritos informaron acerca de unos moretones en los muslos de las hijas de Barreda. Moretones que no habían sido provocados por caídas ni nada parecido. Y además, en las vaginas de las chicas se encontró una enzima que se encuentra en el semen. Específicamente se llamaba fosfatasa ácida prostática. Sin embargo, a pesar de que en ese momento entonces había una hipótesis de abuso sexual, no se habló nunca más y no se investigó a fondo. Solamente se presenció en el juicio oral y después se lo sentenció. Es como si hubiese sido suficiente la sentencia por haber matado a su familia y no quisieran investigar el resto de la situación, así que no hay mucha información con respecto a esto. No se volvió a investigar. Lo cual es una lástima, y evidentemente ahora ya no tiene sentido porque Barreda está muerto, todos están muertos, pero es importante a considerar, más que nada para los defensores de esta persona, porque en realidad esto probaría que no solo lo había planeado, sino que también tenía algunos problemas de más, si le podemos decir así. La policía insistió un rato y Barreda confesó absolutamente todo lo que había hecho, incluso dónde había dejado el arma y paso a paso su pensamiento a través del crimen. Esto que les voy a leer ahora es la transcripción de lo que él dice que pasó. Aquel domingo bajé lo más tranquilo, ellas acababan de almorzar, pasé por la cocina y le dije a mi esposa: voy a pasar la caña en la entrada, el plumero en el techo, porque está lleno de insectos atrapados que causan una muy mala impresión. O si no, le digo: voy a cortar y atar un poco las puntas de la parra que ya andan jorobando. Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada, que es lo que más se ve. Y me dice: mejor que vayas a hacer eso, anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son lo que mejor te quedan. Es para lo que más servís. No era la primera vez que me lo decía, y me molestó sobremanera. El asunto viene a que yo me atendía a mi ropa. Si se me despegaba un botón, me cosía el botón. Es decir, me atendía personalmente en todo lo referente a mi indumentaria. Al contestarme ella así, sentí como una especie de rebeldía y entonces le digo: el Conchita no va a limpiar nada de entrada. El Conchita va a atar la parra. Para hacer eso había que sacar una escalera del garage. Voy a buscar un casco que estaba en el bajo escalera,
porque tuve 2 conocidos que haciendo cosas similares se vinieron abajo y tuvieron lesiones serias en la cabeza. Entonces yo me había comprado un casco de esos de obrero de la construcción y voy a buscar el casco y encuentro que afuera del bajo escalera, entre una biblioteca y la puerta, estaba la escopeta parada. Los cartuchos estaban al lado, en el suelo, en una caja, y así habían estado desde hacía mucho tiempo. Y ahí, bueno, fue extraño. Sentí como una fuerza que me impulsaba a tomarla. La tomo, voy hasta la cocina donde estaba Adriana y ahí disparo. Y es esto el comienzo de todo lo que hizo después, es decir, comenzó con Adriana y después mató a cada una de las personas en la familia, terminando con la suegra. Entre eso y que llama a la policía, desordena toda la casa para simular un robo, se va a hablar con sus padres muertos, es decir, se va al cementerio y después se va con su amante. Entonces el orden habría sido, primero empezó con Adriana, después siguió su ex esposa Gladys, luego su hija mayor Cecilia y finalmente su suegra, como acabo de decir. Y esto es importante porque él tenía planeado el orden y lo cambió para poder intentar heredar la casa. Más que nada el orden tenía que ver con que o Barreda se podía quedar la casa o la familia de su suegra, cosa que él no quería que pasara y de hecho luchó por muchos años para poder quedarse con esa casa. Sin embargo, nunca lo logró. El razonamiento detrás de todo esto, según Barreda, siempre fue que su familia lo humillaba constantemente. Es decir, su excusa detrás de hacer todo esto era que lo llamaban Conchita y no le gustaba, le decían qué hacer, lo trataban mal. En lugar de mudarse de nuevo con su amante, decidió volver a su casa y seguir estando en un lugar donde supuestamente lo trataban mal, a pesar de que él tampoco era una buena persona. Sin embargo, en realidad, los peritos de la causa no pensaban que esta fuese la historia real, sino que más bien era un hombre perverso, y con el pasar de los años se comprobó que era así. Tenía ciertas cosas en su personalidad que demostraban que no estaba bien del todo. Y además se llegó a pensar que había planeado todo esto de manera meticulosa y no que fue simplemente una cosa del momento. El juicio de Conchita se llevó a cabo en el año 1995 y estuvo más que nada enfocado en si él era inimputable o no. Barreda decía una y otra vez que él estaba completamente consciente de lo que había hecho y que estaba justificado. Durante el juicio se examinaron las pruebas no solamente de la casa, sino que también de lo que era la mente de Barreda. Se examinaron las opiniones de distintos peritos psicológicos para tener una buena idea de su estado mental. Finalmente se descartó la posibilidad de inimputabilidad en Barreda y fue condenado a cadena perpetua por triple homicidio agravado y un homicidio simple. Fue puesto entonces en prisión efectiva. Tengan en cuenta que todo este caso fue bastante mediático, más que nada por el hecho de que la gente tenía opiniones divididas. Muchos pensaban que lo que había hecho estaba justificado, más que nada en esa época donde todavía no había tanta conciencia acerca de distintos crímenes, ni tampoco de femicidios. Digamos que la gente pensaba que realmente estaba justificado. Sin embargo, la otra parte de la gente decía que efectivamente él debía estar en prisión y no se podía justificar un crimen tan perverso como ese. Igualmente, todas las justificaciones que había con respecto a lo que Barreda había hecho tenían un tono humorístico y a día de hoy también lo tienen. Aquellas personas que siguen defendiendo a día de hoy lo que hizo, lo llaman por su apodo de Conchita, se burlan un poco de la situación. Más allá de todo eso, el tema de Barreda no dejó de ser noticia en ningún momento, porque no es que solamente estaba en prisión, sino que en algunos puntos se le concedieron varias libertades. Primero se lo llevó a prisión domiciliaria y después se le dio la libertad condicional, pero justamente con el pasar de los años cada vez se lo repudiaba más. Mientras estaba en la cárcel, Barreda conoció a Berta André, con quien más tarde comenzaría una relación. También durante todo ese tiempo estudió Derecho. El 23 de mayo del 2008, Barreda obtiene por su edad y por su buen comportamiento el beneficio de libertad condicional y se va a vivir con su pareja Berta al barrio de Belgrano, en Capital Federal. Esto evidentemente generó un descontento en la sociedad bastante grande, fue noticia en su momento y unos años más tarde, encima, en el 2011, se lo vio a Barreda salir de la casa, lo cual evidentemente fue aún peor, pero según él, para defenderse de todo esto, dijo que había sido una emergencia, que le había bajado la presión y necesitaba ir a una farmacia. Es por esto y todo el revuelo que causó que él vuelve por varias semanas a la cárcel. Sin embargo, un tiempo después, le dan libertad condicional de vuelta y le dan la posibilidad de salir a la vía pública, momento en el cual también fue una marcha muy conocida en contra del gobierno de ese momento. Por supuesto que esto generó una conmoción aún más grande porque era increíble que esta persona que había asesinado a
4 miembros de su familia, estuviese de repente en una marcha con un montón de gente a su alrededor como si no hubiese pasado nada. Y así pasó el tiempo. En el 2012 su pareja Berta, con quien llevaba una relación un tanto extraña, si se le podría decir así, fallece de un paro cardíaco. Y Barreda pasa el resto de sus años solo, sin nadie más. Barreda jamás perdió realmente su actitud misógina. Incluso cuando acompañó a Berta, además de que hacía chistes con otras mujeres todo el tiempo acerca de que la iba a engañar y otras cosas, cuando acompañó a Berta al hospital, siguió acosando a las enfermeras, a tal punto en que tuvieron que echarlo. Se puede ver hasta ese punto al menos que no había aprendido absolutamente nada. Fallece entonces el 25 de mayo del 2020 durante la cuarentena y encima un día patrio, de un paro cardiorrespiratorio. Creo que el mayor cambio que sufrió Barreda en su vida fue justamente al final de esta. Se podría decir que en su lecho de muerte fue cuando más cambió. Y esto puede ser tal vez porque estaba completamente solo. Tenía 3 amigos, según él, que lo iban a visitar, y además estaba rodeado de personal médico que debía tratarlo bien. Sin embargo, no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía ningún pariente lejano que quisiera visitarlo. Solamente cada tanto tenía visitas de periodistas, cosas como esas, pero no tenía nadie con quien hablar durante mucho tiempo. Antes de morir, Berta lo describía como una persona muy amigable, un hombre que se hacía amigos fácil, así lo decía. Pero es probable que esta fuese solamente una percepción que ella tenía. Y acá quiero mencionar un artículo que me gustó muchísimo de un hombre llamado Rodolfo Palacios. Este hombre no solo se acercó a Barreda para que él confiase y pudiese entrar a su casa, ver su comportamiento y escribirlo más tarde, sino que además hizo todo un libro hablando de la historia de Conchita. De hecho, este es el libro. Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres, que creo o debo suponer que es una referencia a otro gran libro, en el cual no me voy a meter demasiado, pero aquellos que lo conozcan sabrán de qué estoy hablando. En este artículo que me gustó específicamente, describía lo que pasaba dentro de la casa de Barreda junto con Berta en una cena que estaban teniendo. Como dije, él se hizo cercano de este hombre y por lo tanto tenía su número, se llamaban entre sí y Barreda solía querer invitarlo. El tema es que esto fue antes del 2015, antes de la muerte de Berta, y en el artículo se puede ver tranquilamente cómo la personalidad de Barreda seguía siendo un poco desagradable. Ustedes pueden ver por sí mismos la nota si quieren revisar lo que estoy diciendo o si quieren conocer un poco más de la intimidad de este hombre, en el artículo que les voy a dejar abajo en la descripción o directamente poniendo el nombre de Rodolfo Palacios en Google. Porque acá quiero tomar de ejemplo unos chistes que dijo Barreda durante la cena, que me parece que describen muy bien en qué clase de estado mental estaba y qué clase de humor tenía. Y es algo que voy a comparar con cómo era él en sus últimos años de vida. Son conversaciones entre Berta y Barreda. Tengo un hermano, es un fenómeno mi hermano, es travesti, acotó Barreda. Y se rió porque recordó que ese día había visto un caso policial, el doble crimen de Palermo en el que 2 vendedores ambulantes se mataron en una pelea. Al viejo no le atrajo la historia, sino uno de los testigos. Era un travesti con la nariz ganchuda, y se ríe. Acá hay mucha inseguridad, decía el tipo, lo imitó Barreda con voz afeminada. Después vuelve a suceder algo parecido. Berta está hablando de nuevo y dice lo siguiente: «¡Qué bien tiene las uñas!», elogió el periodista a Berta. «Me las hacía una chica que venía a casa, me cuidaba las manos y limpiaba la cocina. Limpia bien». E interrumpe Barreda diciendo lo siguiente: «La cachucha se limpia bien». Chiste, la verdad, bastante bobo, pero quiero que vean cómo era su humor en ese entonces. El tercer comentario fue cuando Berta habló de su especialidad docente. «Fui maestra en muchas ramas, una ramera». Y ahí Berta le dice: «¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué va a pensar de nosotros?». En cambio, allá por el 2017, ya en el hospital, ya estando en cuidados de otras personas y sin Berta, su actitud ya estaba cambiando. Y esto es un párrafo de algo que dijo a otro periodista en ese momento: «Acá me tratan bien todos, hay gente aguda, grave y esdrújula. Con algunos miro documentales de Discovery, es lo único que miro en la televisión. Ah, y fútbol. Yo soy de Estudiantes, que juega hoy, un equipo modesto y ganador de pierna fuerte y alfileres. No son muy académicos, pero sirven». Su manera de hablar, más allá de que los contextos son diferentes, en el anterior contexto está hablando con su novia y con un periodista que conoce desde hace un montón, pero en este está hablando con un periodista que tal vez no conoce desde hace tanto tiempo. Sin embargo, igualmente se puede notar el cambio que había hecho. Y además de eso, durante esos años se volvió a repetir el arrepentimiento que tenía por haber matado a su hija menor, que era con quien se llevaba mejor. Esto es algo que le había comentado a un médico
un tiempo atrás. Y en una entrevista se produce el siguiente diálogo. ¿Siente que podría haber evitado matarla a Adriana? Ahora que pasaron casi 25 años, ¿cree que pudo comportarse de otro modo? Eso pienso siempre. Es una cosa que uno la va a respirar siempre. A veces uno se alegra con algunas cosas. Hay que buscarlas y seguir para adelante. ¿Cómo convive con ese peso? Eso lo marca a uno para toda la vida, a cualquiera o al menos a mí. A los demás no sé ni me importa. ¿Se arrepiente? Sí. ¿De haberla matado a Adriana, su hija menor? ¿O a las 4? A las 4, sí. No vamos a establecer diferencias. Y lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi esto es que por fin había logrado reflexionar. Tal vez porque estaba solo, tal vez porque ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Había logrado cambiar un poco, pero resulta que podría haber sido otra cosa la que lo llevó a estar más tranquilo. Parece que el cambio de personalidad podría haberse debido al Alzheimer. Increíblemente ni yo ni amigos a los cuales les pregunté sabían que Barreda tenía Alzheimer, y eso puede ser porque no fue un titular, por decirlo así. Si buscan Barreda y Alzheimer van a ver que la mayoría de los casos habla acerca de las enfermedades que tenía, que también sufría del colon. Del Alzheimer que tenía se hablaba muy poco. Ni siquiera pude recolectar exactamente cuál era el estado que tenía. Pero puede ser que debido a esto y a lo débil que estaba por otras situaciones médicas que tenía, pudo cambiar esa forma de pensar que tenía antes. Si ven entrevistas y la manera en la cual algunos periodistas lo describen, van a ver que durante su vida era bastante misógino, no mostraba mucho arrepentimiento por lo que había hecho, y encima en un momento también habló acerca de que si se daban las mismas circunstancias volvería a cometer el crimen. Cuando me hicieron esa pregunta, yo lo que respondí fue que si las circunstancias se volvieran a dar de la misma manera, hay un creo ahí, que volvería a responder en la forma que respondí. Y acá es donde entra también la justificación de algunas personas. Hubo un grupo de gente que se dedicó a decir que Barreda no había cometido un crimen injustificado, sino que más bien su familia lo trataba tan mal que en un momento explotó. Incluso la banda Ataque 77 sacó una canción hablando casi por completo en su defensa, sobre cómo era un pobre tipo, sobre cómo lo maltrataban. Sin embargo, hay algo que no se está considerando acá, y es que Barreda tampoco trataba bien a su familia. Era una cosa mutua. Se fue durante meses con la amante, se decía que en ese momento no trataba bien a la esposa, y sinceramente viendo el artículo de la cena en la casa de Barreda junto con Berta, puedo ver que posiblemente tratase a la difunta esposa de la misma manera o peor. Barreda dejó a su familia durante meses y no entiendo cómo puede pensar que no lo van a querer tratar mal. La esposa probablemente ya no lo quería, y por supuesto que estando su suegra viviendo en la misma casa, ella tampoco tendría mucho aprecio hacia Barreda. Siendo que la familia no se quería en general, no me parece justificable decir que las mató porque lo trataban mal. No era un pobre tipo. Fue recién entonces cuando ya tenía Alzheimer, cuando ya estaba sufriendo bastante, que decidió reflexionar. Sin embargo, no puedo evitar pensar que tal vez era más bien porque no recordaba del todo su vida o cómo era él. Entonces, ni siquiera en ese punto puedo dedicarme a decir algo positivo acerca de esta persona. Y es entonces a los 83 años que muere en un geriátrico por el paro cardiorrespiratorio. Hay gente que lo defiende y hay gente que no. Habrá gente que se pregunte qué habría pasado si el caso estuviera revertido, si fuese una mujer la que cometió el crimen, pero sinceramente creo que no tengo el estómago para ponerme a revisar qué hubiese pasado, qué hubiesen dicho. Recordemos que mató a 4 personas, después se fue al cementerio a conversar con su familia, cosa que hacía seguido. Después se fue con su amante y después fue a comer e intentó ocultar lo que había hecho. O sea que en algún momento algo de planeación había. Esa fue la historia de su vida y justamente la razón por la cual quería contar el caso, porque pasó recientemente. Fue hace unos días que se murió y quería hacer el caso un poco más temprano, pero necesitaba un poco de preparación en el medio, no iba a sacar un caso de 5 minutos porque no tendría sentido. Así que bueno, esa fue la historia de Ricardo Barreda, o más bien, como me gusta decirle, Conchita. Así que bueno, sin nada más que decir, acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Ahí abajo en la descripción tienen un link al Patreon por si quieren saber más al respecto. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.